Bueno, ahora a continuación vamos a tener presentaciones orales dentro de este mismo eje de innovación y desarrollo. Tenemos para la primera presentación a la profesora Isabel Morales y el doctor Horacio Venturino del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería, con su charla que será acondicionamiento de ventiladores mecánicos más allá de su vida útil en condiciones de emergencia sanitaria. Bien. No sé si está la persona... Acá Horacio Venturino y... Admit. Estoy dándole a admitir. Admito. Hay una especie de corrida de gente admitiendo. ¿Estamos todos? No más. Están llegando. No, alguno va a llegar sin duda con tiempo. Sí, sí, sí. Hola Horacio, hola Rafael, Isabel, de vuelta. ¿Qué tal? Pues bueno, yo voy a salir un rato, porque tengo otra reunión al mismo tiempo, así que entro Bueno, de vuelta cuando me toque. bueno. Bien, perfecto. ¿Tenemos a alguien más para admitir ahí? Tengo waiting room a Mariana acá. Bueno, creo que no tengo a más nadie en espera. Bueno, como les comentaba, ahora vamos a tener la presentación de que tiene bajo el nombre de acondicionamiento de ventiladores mecánicos más allá de su vida útil en condiciones de emergencia sanitaria. La va a dar Horacio Venturino e Isabel Morales del Núcleo de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UDELA. Bien, no sé, ahí estamos. Hola, buenos Hola. días a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Bien, entonces empezaré a compartir pantalla. Horacio, ¿estás conmigo? Ahí está Horacio. Bien. Ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Morales y junto con Eduardo Campo, Julián Oregoni, Nicolás Pérez, Gabriela Resk, Franco Simini, Natalia Cirino y Horacio Venturino, vamos a conversar un poco sobre el trabajo realizado durante la pandemia, acondicionamiento de ventiladores mecánicos más allá de su vida útil en condiciones de emergencia sanitaria. Bien, el Grupo de Rescate y Recuperación de Ventiladores para Uruguay de la Universidad de la República es un grupo de voluntarios docentes, investigadores, estudiantes, profesionales independientes que se dedicaron a acondicionar ventiladores durante la pandemia, pero ventiladores mecánicos en desuso. Esto en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Se tiene el objetivo de básicamente recuperar ventiladores mecánicos fuera de servicio para ser utilizados en esta situación de emergencia ante la posible carencia de ventiladores mecánicos. El grupo desarrolla sus actividades de manera coordinada con el resto de actividades llevadas adelante por la Facultad de Ingeniería, ya que fueron muchas iniciativas. El trabajo inició la tercera semana de marzo del 2020 con reuniones virtuales
y bueno, coordinando entre los mismos voluntarios, entre los docentes, entre médicos, empresas del rubro para ir reclutando gente para que se unan al grupo de rescate. Bueno, el RB, ¿qué hace? Identifica primero ventiladores mecánicos en desuso, los evalúa y ve la posibilidad de ponerlos operativos en la medida de lo posible. En la medida de lo posible es importante porque hay muchas consideraciones a tener en cuenta para devolver un ventilador mecánico en desuso operativo. Estos ventiladores mecánicos en su mayoría fueron superados tecnológicamente por nuevos modelos, pero aún así en muchos casos aún válidos funcionalmente. Entonces, se diseña una estrategia de rescate y recuperación de equipos en desuso. Esta estrategia consta de 4 etapas. La primera, capacitación y coordinación entre los integrantes del grupo. Detección y obtención de los equipos en desuso. Significaban diferentes llamadas de teléfono a las instituciones, pedirles a los médicos que vayan a los sótanos de los hospitales para verificar si tenían algún equipo que estuviera almacenado por mucho tiempo. La tercera etapa, la recuperación, ver la estrategia, ver cómo pedirles a los hospitales que trajeran estos equipos que estaban en depósito al núcleo de ingeniería biomédica y en el piso 15. Y la última etapa, la puesta en marcha y entrega a las instituciones bajo protocolos de calidad. Los protocolos de calidad importantes porque la idea era que se utilicen en pacientes que así lo precisaran. Entonces se logró identificar 110 ventiladores mecánicos. De estos 110 ventiladores mecánicos en desuso, 36 fueron recuperables por ACE, ya que tenían la representación de la marca y bueno, habían algunos protocolos que les permitían operar sobre ellos. Y el resto, perdón, tengo un problema con la presentación. El resto, bueno, se distribuían entre diferentes marcas conocidas y se procedió a analizar cada una de estas marcas. Los equipamientos biomédicos, cada marca, bueno, tiene su propio diagrama de bloques. Cada uno tiene una personalidad en sí mismo. Y es por eso que para cada una de estas marcas, bueno, se usaron partes de ventiladores, se usaron partes de ventiladores similares. En algunos casos se diseñó y se reconstruyó piezas por impresión de 3D o diseño mecánico. Y en algunos casos también se realizó la compra local de repuestos. Entonces hubo un trabajo importante para volverlos funcionales. 4 de junio salen los primeros 5. Bueno, ya por el 4 de junio, nosotros empezamos a tener algunos ventiladores funcionales. Y en septiembre del 2020 se realiza la primera entrega de los 2 equipos recuperados al hospital policial. Este es un hito para nosotros porque después de varias acciones, de varios intentos de convenios por el tema legal, básicamente es que se logran entregar 2 equipos a esta institución del hospital policial. El conjunto de ventiladores mecánicos recuperados y devueltos a sus instituciones de origen constituyen para nosotros un apoyo muy importante para la capacidad asistencial en medicina intensiva ante esta emergencia sanitaria. De estos 110 ventiladores mecánicos se lograron recuperar 20 equipos que representan un respaldo para la seguridad asistencial y un ahorro de centenas de miles de dólares para el Uruguay.
Sin embargo, este trabajo tiene altos y bajos, y Horacio nos va a contar un poquito cuáles han sido esos altos y bajos que hemos tenido a lo largo del camino. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Horacio Venturino, soy uno de los participantes en el grupo de recuperación de ventiladores mecánicos y les quería contar algo sobre cuellos de botella y distintos problemas que se presentaron y varias lecciones que hemos aprendido. El primer punto a tratar es que debido a que se trataba de equipos de hace 3 o 4 décadas, estaban ya discontinuados y la disponibilidad de repuestos fue un problema serio. Cuando fueron necesarios, se utilizaron partes de otros ventiladores mecánicos del mismo modelo o similares, a veces partes diseñadas, como dijo Isabel, por reconstrucción o impresión 3D, y en algunos casos compra local de repuestos. En el caso de los insumos y los repuestos que aún son utilizados por equipos actuales, tuvimos una dificultad adicional en que representantes locales no quisieron suministrárnoslos aún comprándolos. El segundo punto a tratar es la dificultad en la obtención de manuales de operación y servicio. Los manuales también presentaron una dificultad similar y se obtuvieron por vías alternativas, en un caso directamente del fabricante europeo de una de las marcas, y tampoco hubo suerte con el representante nacional de esa marca. En cuanto al tema legal, hubo algo con el Ministerio de Salud Pública, y que es que el grupo de recuperación de ventiladores mecánicos no cumplía con los requisitos formales del Ministerio de Salud Pública para asistir técnicamente a equipos biomédicos. Básicamente porque no éramos la empresa comercial representante nacional de los equipos que íbamos a asistir, no teníamos una autorización formal dado que no constituíamos una empresa homologada y habilitada, no disponíamos de un local habilitado por el Ministerio de Salud Pública, trabajamos en el local que se dio gentilmente el Núcleo de Ingeniería Biomédica, no recibimos cursos oficiales de los fabricantes sobre los modelos a tratar y no disponíamos de suministro de repuestos originales. Aún así, fue una epopeya, una patriada. Luego, hay otro punto que es la aceptación de los ventiladores mecánicos recuperados por parte de los destinatarios. Se debió haber acordado previamente las condiciones y los requisitos técnicos con los servicios e instituciones destinatarios de los equipos que recuperamos. La premisa fundamental e inicial del grupo fue recuperar ventiladores mecánicos para ser utilizados en la situación de emergencia sanitaria COVID-19 ante la carencia de ventiladores mecánicos, carencia eventual, y dejarlos cumpliendo con las funcionalidades básicas. La idea fuerza expresada simplemente era reducir las muertes por falta de ventiladores mecánicos. Tenemos que considerar que además de las dificultades indicadas arriba, se trataba de equipos usados, discontinuados, de entre 28 y 37 años de fabricados y que estaban parados hacía muchos años. Previo a la liberación técnica para su uso, los equipos recuperados fueron sometidos a pruebas pertinentes indicadas en los manuales de cada equipo. Los resultados fueron documentados y firmados por quienes los asistimos y los informes correspondientes acompañaron a cada ventilador. Sin embargo, como era de esperar dadas esas condiciones, los ventiladores mecánicos recuperados no tenían la misma confiabilidad que los equipos nuevos y en algunos casos hubo alguna limitación funcional y algún defecto menor que fueron indicados. Y el servicio destinatario definiría en cada caso individual si las mismas eran o no un impedimento para su aplicación en un paciente dado. Podemos hacer una comparativa con un lote de automóviles recuperados para su utilización actual porque resulta muy entendible y gráfica. Podemos dejarlo funcionando para satisfacer la necesidad de llevarlos a cualquier lado, pero evidentemente no es lo mismo que una flota de autos nuevos, ni
tampoco brindan la misma confiabilidad. Y así surgió una situación a la hora de entregarlos a los destinatarios. Al ser sometidos a protocolos de prueba de equipos actuales, en algunos casos los equipos no pasaron alguna de las pruebas. No obstante, cumplían con la premisa inicial fijada por el grupo de recuperación de ventiladores. En todos los casos en que fue posible, se les hizo un rework, con lo que se minimizaron los problemas. Esto, que debió aclararse y acordarse con ellos previo al emprendimiento técnico, planteó algunas dudas en los servicios destinatarios sobre la pertinencia de su utilización clínica. Como conclusiones, y para terminar, se obtuvo un importante aprendizaje invalorable en cuanto a los aspectos técnicos. Al tratarse de equipos de diversas marcas, orígenes y épocas, se pudo aprender mucho sobre las diferentes metodologías y los principios en que diferentes ventiladores implementan las funcionalidades requeridas por ese tipo de equipos. Representó para nosotros una muy interesante formación en cuanto a recursos humanos y se obtuvo un know-how importante para un proyecto similar en el futuro y para el eventual diseño futuro de ventiladores mecánicos nacionales. Y también, como se desprende de los puntos que tratamos recién, se vio la necesidad de considerar y resolver aspectos a priori en el caso de un futuro emprendimiento. Finalmente, y por suerte, en Uruguay no se llegó a la eventual carencia de ventiladores mecánicos que se vivió en muchos países y hubo pocos casos de necesidad de estos equipos. Con esto termino y quedamos abiertos a intercambiar opiniones y responder preguntas. Gracias. Bueno, Aprovecho, muy bien, muy perdón. interesante el caso. No sé si quieren pasar a hacer, tenemos un ratito para hacer unas preguntas, una o dos preguntas nada más, de este caso tan interesante y bueno, tan característico de la emergencia sanitaria. Bien, Yo rapidito. bien. Horacio, muchas gracias por la presentación y sobre todo por identificar los cuellos de botella. Me pregunto a medida que te escucho, pero es una pregunta para la mesa en general. ¿Cómo podemos sistematizar los cuellos de botella? Porque en este caso hubo estos, pero en otros casos hubo otros, para que sea útil. Nada, es una idea que dejo picando. ¿Cómo los sistematizamos y cómo los transformamos en algo útil a partir del Congreso? ¿Quiere algún otro de los miembros responder a la pregunta? ¿O me encargo yo? Justamente la pregunta es muy pertinente. Muchas gracias, Ana, porque a raíz del trabajo de este grupo de rescate de ventiladores mecánicos, nos planteamos justamente la necesidad de transformarlo en algo crónico, que pueda transformarse en un laboratorio de certificación, un laboratorio de medidas básicas a ofrecer desde la Universidad de la República. Y digamos que uno de los subproductos bienvenidos de haber contado con compañeros con tan buena voluntad y tan buena preparación como Horacio, Eduardo y mucha gente que trabajaron en forma voluntaria, además de nuestros docentes como Isabel y otros, es justamente eso, el que hay ahora un nativo que se está de alguna forma aterrizando en un proyecto de larga data, algo que puede hacer un servicio más que le dé la universidad a la sociedad en este campo. Obviamente no con estos ventiladores que están superados tecnológicamente, sino con la metodología, el envión, el estudio que se hizo de las medidas que se deben tomar para poder certificar o por lo menos medir el uso. La certificación tiene otro paso. Eso sería el resultado a largo plazo más importante de este grupo.
Eduardo. Sí. Yo creo que nos encontramos con una serie de cuellos de botella, de dificultades que están muy bien expresados, y no solamente se dan esos cuellos de botella para esta situación de emergencia y para este grupo que nos juntamos circunstancialmente para poder atender este tema. Se da en lo cotidiano, en el mantenimiento y en la reparación de equipamiento médico, algunas de esas cosas, ¿no? Entonces son cosas de criterios, yo diría hasta de política de Ministerio de Salud Pública y de normativas. Lo estudiamos, lo vimos con la gente de Derecho también, y hay muchos puntos para trabajar, porque equipos que quedan sin representante, sin registro sanitario, este país no está en condiciones de dejarlo desatendido, más allá de que en este caso puntual los que llegaron a nosotros eran equipos muy antiguos, muy viejos. Pero sucede en lo cotidiano con equipos más modernos también. Y quedan en una zona gris de difícil atención, donde hay personal calificado, eventualmente hay un repuesto, pero no cumplimiento con las normas sanitarias específicas. En el caso de la emergencia, esas cosas se resolvieron en este maravilloso grupo en cuanto a que cubríamos una cantidad de conocimientos y de perfiles como para acercarnos al tema. Y dada la emergencia, era mejor disponer de algún tipo de ventilador que de nada. Pero se generan esos inconvenientes. Yo trabajo de lo comercial como representante desde hace muchos años. No siempre tenemos los repuestos. No siempre disponemos de la información técnica, ni siquiera los propios representantes, y cuando hay cambios de esas representaciones o vínculos comerciales, se pierde gran parte de la asistencia técnica. Yo creo que este grupo y la Facultad de Ingeniería y el grupo en el que está Franco como profe, ¿no? Puede colaborar mucho en tratar de cubrir esas zonas grises que para mí, a nivel de país, sería importantísimo poder darle algún tipo de soporte, donde las empresas privadas no pueden o no quieren, o en circunstancias de estas no hay, no hay quien lo pueda cubrir. Yo les agradezco pila, y quería comentar eso nada más. Creo que como un tema para poner arriba de la mesa, de las dificultades, yo diría las dificultades que se dan para el mantenimiento y servicio técnico de equipamiento médico. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ya pasamos a la siguiente para no extendernos demasiado. Si bien queda mucho para conversar en este aspecto, evidentemente la dinámica que tenemos hoy para la pandemia fue, digamos, en cuanto a los registros, certificaciones, habilitaciones, fue una cuello de botella, y entiendo también que queda la reflexión de cómo solucionar en situaciones no pandémicas también, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante complejo, por un tema básicamente por tratarse de salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que está buena la discusión. Ahora vamos a tener la presentación del doctor González Pinto del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la UDELAR, y su presentación es Desarrollo de tecnologías innovadoras en Uruguay como respuesta a la epidemia de COVID-19. No sé si... Sí, Juan, ¿me escuchás? Sí, Bueno, perfectamente. yo soy Adán González Pinto. Ahí va. Si me permitís compartir, comparto. Bien. Ahí el administrador. Les pido que pongan el nombre y si es posible la descripción en su Zoom, porque como queda grabado, igual. Bien. ¿Se logra ver? Sí.
muy chiquito, podés... Ya hablando, déjame. Y poner ¿Ahí? presentación, ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer al Congreso Interdisciplinario de COVID-19, Pandemia y Pospandemia, al espacio interdisciplinario de la UDELAR, a la Facultad de Medicina. Bueno, nosotros con la doctora Magdalena Izarri hicimos un estudio, un trabajo sobre las características de las tecnologías sanitarias, desarrolladas por grupos de investigaciones en instituciones públicas y privadas aquí en el país. Mi nombre es Adán González Pinto, soy médico general integral y soy posgrado en epidemiología, grado 2 de la Cátedra de Preventiva y Social. Al igual que la doctora Magdalena Izarri, los dos pertenecemos a la Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Ahí hacemos docencia, investigación y extensión, al igual que compañeros y compañeras que comparten con nosotros la cátedra, que hace vida en el Instituto de Higiene. Ante el llamado del espacio interdisciplinario del Congreso, muchos compañeros y compañeras comenzaron a realizar estudios según los ejes que le correspondían. Con Magdalena elegimos el eje de desarrollo de tecnología sanitaria, y aquí se conformaron dos subgrupos. Uno que se iba a dedicar a ver las modificaciones de la evaluación de las tecnologías sanitarias, en especial vinculada a la COVID-19, en este contexto de pandemia, y el nuestro, que es la caracterización del desarrollo de las tecnologías sanitarias realizada por instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología sanitaria? Bueno, cualquier intervención que se pueda usar para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades, o bien la rehabilitación o atención a largo plazo. Incluyen fármacos, productos sanitarios, procedimientos y sistemas organizativos usados para la atención sanitaria. Esta definición la tomamos de INATA. ¿tá? INATA nuclea a unas 50 agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, públicas, agencias públicas de evaluación de tecnología sanitaria, y de ahí tomamos la definición. Bueno, marzo 2020 se declara la emergencia sanitaria. En nuestro país, el 13 de marzo de 2020 se declara esta emergencia, y bueno, ¿qué pasaba? Bueno, pasó de todo. El país se quedó quieto. Nos vimos atravesados todos por esta pandemia. Se alteró nuestra cotidianidad, ¿no? Se transformó la forma de aprender y de enseñar, la forma de trabajar, el teletrabajo, las conferencias remotas, en fin, el Zoom como modo de comunicación entre los que hacíamos docencia e investigación. ¿Qué pasó con las tecnologías sanitarias? Bueno, hubo una alta demanda de tecnología sanitaria y una escasez. O sea, esa ley de oferta y de demanda se ve alterada ahí. Y una necesidad de desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias o de tecnología sanitaria. ¿Qué pasó en el mundo? Bueno, los países industrializados acapararon todas las tecnologías sanitarias que había, y los países en vía de desarrollo nos vimos obligados a desarrollar. ¿tá? Pero no desarrolla quien quiere, sino quien puede. O sea, ¿quiénes son los países que van a desarrollar? Son los países que tienen sistemas robustos de salud, que tienen una buena universidad viva, aceitada, mirando a la comunidad, empática, en fin, una universidad no quiero panfletear, pero que tiene mucho de pueblo, y que en momentos de crisis se ve obligada a mirar hacia ahí. ¿tá? Voy a seguir. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo es describir las características y fuentes de financiación de las tecnologías sanitarias desarrolladas por grupos de investigaciones públicas y privadas a nivel nacional, como lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué hicimos? Bueno, revisamos los llamados y los resultados de los fondos concursables de investigación nacional del año 20 y 21, fuimos a los sitios web de cada una de las facultades, fuimos a los informes públicos. Bueno, vimos algunos informes también de algunas fundaciones, Fundación Ricaldoni, o Pérez, ¿no? Además, llamamos a informantes claves que, bueno, nos van a dar información relevante para este trabajo de investigación.
Bueno, una vez tenida esa investigación, esos datos, lo vamos a organizar, ¿tá? Organizarlos en qué tecnologías sanitarias había, ¿no? En grupos de tecnología sanitaria, conformamos 11 grupos de tecnologías sanitarias, los codificamos del 1 al 11, según aparecen ahí, y además debimos codificarlo en dependencia de la institución que generaba esa tecnología sanitaria, ¿no? Si era pública, privada o mixta. Y además debíamos también codificarlo en el nivel de implementación de esa tecnología. Se desarrolló, se transfirió, se comercializó. En fin, esto era importante para poder después ver los resultados y poder ordenarlo, ¿no? Bueno, el resultado, bueno, luego de haber revisado las fuentes secundarias ya detalladas, se realizaron las siguientes tablas. Y las tablas, bueno, van a ser resumen de esta clasificación que hacemos anteriormente. Entonces, bueno, ahí vemos institución, tipos de institución, tecnologías sanitarias, bueno, el nivel de implementación es quienes financiaron. Entonces nosotros si vemos, por ejemplo, que el tipo de tecnología sanitaria 1, que era test diagnóstico, que hubieron distintos desarrollos en ese sentido, bueno, podemos ver acá como ejemplo, el test serológico de COVID-19, bueno, que fue desarrollado, sí, ¿no? Déjame que acá justo tengo el zoom que me está tapando. ¿Sí? Que se utilizó, esto es importante, ¿no? Y estas fueron las fuentes de financiamiento para ese test. Bueno, también sabemos quién la desarrolló, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur y el laboratorio ATGEL, ¿no? Que en presentaciones anteriores lo hemos podido ver. ¿Tá? Y así algunas otras tecnologías sanitarias, esta tecnología, la 7, por ejemplo, que son los hisopos. ¿Tá? Acá participa la Facultad de Química, esto es importante, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Esto se trabajó, un trabajo multidisciplinario con el APEC del Cerro, o sea, un desarrollo y una integración de saberes para levantar, para aplaudir, sumamente importante. Igual que la tecnología sanitaria 8, que la vamos a ver. Disculpen acá que me... Aquí. Bien. Tengo mis problemas con el Zoom. Entonces esto, por ejemplo, aquí esto no existía. La solución salina tamponada estéril, medio alternativo para trasladar el virus, ¿no? O sea, antes de que se hiciera esta tecnología sanitaria, nos dependíamos de un producto que se producía en otro país, que había que traerlo, que no había, y se tuvo que inventar, se tuvo que hacer, se tuvo que desarrollar acá en el país. O sea que esto tiene un valor extraordinario. Bueno, como resultado, se identificaron 12 desarrollos nacionales, ¿tá? El 70% de desarrollos nacionales, 4 transferencias y una comercialización. La UDELAR desarrolló el 10%, disculpen, 10 tecnologías, el 83% de las que se desarrollaron, o sea, total de 12, desarrolló 10 de forma exclusiva o en asociación con privados. Y se desarrollaron tecnología para la prevención, para el diagnóstico y el tratamiento de la COVID. Y importantísimo que el 76% de las tecnologías que se desarrollaron fueron efectivamente utilizadas por el sistema de salud. Las principales fuentes de financiamiento fueron la ANI, ¿no? Y el CSIC. Bueno, el desarrollo de tecnología por la comunidad científica en el Uruguay fue relevante y acelerado. O sea, esto es importantísimo. Y la UDELAR tuvo una participación fundamental en este proceso. Fue vital. Y se generó un modelo de trabajo interdisciplinario, interinstitucional, en el ámbito público y privado, que aportó beneficio para la población en general, el sistema sanitario y el avance del conocimiento científico en el Uruguay. Esto no es menor. Entonces también decimos que se generó un modelo de trabajo que mostró ser eficaz, útil, y que podría ser utilizado en el futuro para investigar y desarrollar otras tecnologías necesarias para el país. A nosotros nos tocó, y ya finalizo, buscar incisivamente los desarrollos tecnológicos, tecnología sanitaria en relación al COVID, en relación a esta crisis sanitaria, y bueno, el resultado es sumamente alentador. Bueno, esta es la presentación, disculpen si estuvo media trabada, pero
está la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Adán, muchas gracias. Muy interesante el relevamiento. Me, me queda la duda después, a ver, no es la duda, sino que me imagino que van a haber habido, por lo menos desde mi perspectiva, infinidad de innovaciones, ¿no? Que capaz que no son registradas como, o tan visibles porque son propias e internas, ¿no? De cada lugar, porque en definitiva hubo infinidades, ¿no? Yo qué sé, cuando vas, y yo creo que a medida que vayamos haciendo, avanzando en el Congreso, vamos a ir detectando cosas que uno ni sabía ni que se dieron ni que existieron, ¿no? Eso me parece que también es importante, no sé, destacarlo de alguna manera, porque creo que está en esa como una especie de energía potencial que tiene el país de gente con capacidad de innovar en distintos lugares, ¿no? En la salud, digo, más allá de lo académico, ¿no? Además de la salud, en empresas, etcétera. No sé si te merece alguna reflexión al respecto. No, sí, nosotros logramos, cuando empezamos a investigar, que habían cientos de personas haciendo algún tipo de proyecto o métodos, o, bueno, en fin, tratando de darle respuesta a un problema, un problema álgido en ese momento, ¿no? Sí, bueno, Claro. tenemos que desarrollar y, bueno, todo el mundo que tenía la capacidad de hacerlo se puso para eso. Muchos proyectos quedaron en el camino, otros siguieron. ¿Tá? Cuando nosotros ponemos que se utilizaron o no se utilizaron, no va en dependencia de si es válido lo que se hizo o no, sino que, bueno, hay muchas razones por las cuales a veces no se utiliza una tecnología sanitaria. Y recién veíamos la presentación anterior de Venturi, por ejemplo, de los ventiladores que cuando llegaron, después que se repararon, se encontraron que los ventiladores nuevos no tenían otro tipo de capacidad y, bueno, ellos debían emparejar. Y bueno, hay cosas y detalles que hacen que por ahí uno investigue, llegue a desarrollar su investigación, a reparar equipos o lo que fuere, y por alguna razón se va a utilizar o no, o por necesidad misma, ¿no? O Sí, sea, sí. sí, Sí, está sí. claro que hay que hacerlo y hay que hacer la innovación, hay que hacer el ejercicio y no siempre es garantido el resultado, ¿no? de su aplicación. Eso yo creo que pasa permanentemente y es natural que pase en cualquier proceso de innovación, digo, porque llega algo que lo sustituye, porque no se da la oportunidad, etcétera, ¿no? Eso es constante, digamos, parte del riesgo que hay que asumir, más en pandemia, ¿no? Lo más importante creo que nos deja esto es el trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? El Ujú. encuentro con otros colegas, inclusive no solo en la universidad, sino también por fuera, ¿no? Claro. Eh, con lo privado también, ¿no? Y bueno, es una enseñanza a tomarla. Bien, bien. Bueno, seguimos con la siguiente presentación, si no hay más preguntas. No sé si tenemos a Rafael Canetti disponible ahora, no lo estoy viendo. Estaba con otra presentación y si no pasamos a la siguiente. Acá está Rafael Canetti. Estoy conectándome. Ahí Pasemos. va. Yo arranco después de esta. Bien. ¿Querés que pasemos a la siguiente entonces? Primero y después vas tú, a la última. Perfecto. Bien. Bueno, entonces seguimos con la presentación de Adriana Goñi Masitelli, ¿sí? Que va a hablar sobre las potencialidades y aspectos críticos de la innovación ciudadana en la emergencia sanitaria para afrontar la COVID-19. No sé si estás por ahí. Mm, mm. Adriana. Me parece que no entró, ¿no?
Bueno, no tenemos a Adrián, así que Rafael, cuando tú puedas, seguimos y mientras nos quedamos conversando nosotros de esta... Sí, yo ya ¿Ya ya estás? llegué, digamos. Ah, Sí, bueno, dale. pero voy a agarrar el PowerPoint. Mientras Dale. conversen un minuto y yo agarro el Bien, PowerPoint. bien, bárbaro. ¿Cómo hacemos? ¿Comparto pantalla desde acá? Sí, sí, tenés ahí el share screen, Perfecto. deberían habilitarte. Conversen que yo Bueno, abro el PowerPoint en el interior. bien, ¿alguna pregunta más sobre las presentaciones anteriores que tengan? ¿Alguna duda o comentario? A mí me parece, nada, uno de los comentarios que me parece era sobre esto último, es a veces la sensación de frustración o de fracaso de cuando algo no llega al final del camino, que es no sé, el uso, ¿no? Más allá de que sea comercial o no de algo. Y eso muchas veces nos inhibe bueno, de arriesgar en el caso en la vida real, ¿no? En el caso de la pandemia creo que ese umbral bajó un poco y todos arriesgaron un poco más a la hora de encomendarse a hacer desarrollos. Y eso, bueno, además de trabajo interdisciplinario conjunto, hizo que todos los procesos se aceleraran, y también un poco basado en la confianza entre los distintos actores, ¿no? Porque si no esas relaciones no se pueden dar, ¿no? O sea, cuando es un trabajo entre instituciones y un poco se tiene que basar también en la confianza, y bueno, después arreglamos, después hacemos el acuerdo, después hacemos el convenio. Después es un lío gigantesco porque hacer un convenio después que está ahí medio ya avanzado todo o terminado el proceso creativo de innovación no es fácil, pero bueno, es la única forma de hacerlo, porque no hay forma de hacer un acuerdo tan rápido como empezar a trabajar. O sea, lo primero es empezar a trabajar y después se alcanzan los acuerdos. Eso fue un proceso que creo que pasó en todos lados, ¿no? No hubo un ejemplo que haya sido primero el acuerdo y después el desarrollo, ¿no? Bueno, Rafael, ya tenemos acá tu presentación, que se titula Desarrollo de un equipo de medición de temperatura facial Thermofast fase 1. A ver, Bien. somos todos oídos. ¿Estoy prendido? Sí. Bien. No veo el micrófono, por eso preguntaba. No, Sí, a lo que compartí la pantalla, no dejé de ver el micrófono y la cámara. Bueno, gusto verlos a todos. Me presento casi todos los que están acá me conocen, pero para los que no me conocen, soy Rafael Canetti, me dedico a control automático, cosas vinculadas a robótica inteligente. Y originalmente soy ingeniero electromecánico con un perfil de diseño electrónico muy fuerte. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de proyectos que encaramos. Al principio de la emergencia sanitaria, en la Facultad de Ingeniería, nos conectamos con varios servicios de la universidad y tratamos de ver, como todos ustedes, cómo podíamos contribuir a encarar las demandas, las necesidades que surgían a partir de la emergencia sanitaria. Una de ellas fue esta a la que me voy a referir, otras tienen que ver con lo que estaban comentando de ventiladores, en los cuales desarrollamos dos clases, uno que es Venturi, que es un ventilador de respiración forzada, digamos, básicamente una bomba de desplazamiento positivo, el otro que es oxigenoterapia de alto flujo. Este otro proyecto es totalmente distinto. ¿Cómo surge esto?
bueno, el proyecto lo llevamos a cabo 3 estudiantes de fin de que terminaban la carrera y yo, tratando de aprovechar una experiencia que habíamos desarrollado en robots inteligentes que volaban y hacían relevamiento termográfico, digamos. Se llamaba Termodrón el proyecto. La motivación de esto es que al inicio de la emergencia sanitaria nos encontramos con lo que todos ustedes han descrito, ¿no? La necesidad de dar respuestas rápidas a problemas emergentes, con muy poco conocimiento previo ni del valor de las respuestas, ni del tipo de respuestas que había que dar, ni del tipo de dispositivos a partir de los cuales dar esas respuestas. Y además, conocimiento y una emergencia sanitaria que evolucionaba muy rápidamente en el mundo. Entonces, cosas que eran importantes en cierto momento pasaron a no tener sentido semanas después o meses después, o cosas que no eran muy importantes pasaron a ser importantes. Una de ellas era esto, en la medida que había la necesidad, entre otras cosas, de disminuir el ritmo de contagios, una necesidad que emergió de eso era la posibilidad de hacer screening en puntos de ingreso a edificios, para detectar personas que pudieran tener temperatura por encima del límite normal, personas que tuvieran fiebre, que pudieran estar contagiados. Y entonces, en ese marco es que surge la necesidad de esto. Esto fue en contacto con personal de hospitales, y después pensábamos en puntos de entrada en la propia universidad. Entonces, para eso diseñamos un sistema. Una restricción importante era poder fabricar algo con componentes disponibles en el mercado. Una de las primeras cosas en la que nos encontramos cuando empezamos a diseñar y a fabricar equipo médico fue que todo el planeta estaba haciendo lo mismo, que las cadenas de suministro estaban no quebradas totalmente, pero muy tensionadas. Afortunadamente, una parte importante del mercado internacional, es decir, del comercio internacional, seguía funcionando. Entonces, cadenas logísticas de transporte quizás funcionaban mejor que ahora. Es decir, que post pandemia, en el sentido que todavía los barcos de carga funcionaban, etc. Entonces, diseñamos un equipo que pudiera ser fabricado con material disponible en Uruguay o importado, que pudiera medir temperaturas faciales a distancias razonables de hasta 6 metros, y el dispositivo que construimos tiene 2 modos de operación. Uno que utiliza solo una cámara térmica detectando la temperatura en la región digamos, registrada por la cámara térmica, y otro modo donde se utiliza una cámara térmica y otra del espectro visible, en la luz visible, de modo de poder hacer procesos distintos con la cámara térmica y con la cámara ordinaria. Por ejemplo, identificar los rostros con la cámara de luz visible y ubicar el mapa de temperaturas de las caras con la cámara térmica. Es decir, hacer la detección facial con las cámaras visibles y la detección de temperatura con la cámara térmica. Y afortunadamente pudimos encontrarnos con que la evolución de la tecnología de sensores había sido grande en los últimos años. Básicamente, existen disponibles sensores térmicos radiométricos que fueron durante periodos largos de tiempo algo costoso y prohibitivo, y además básicamente con poca posibilidad de uso porque son muy delicados, porque requerían volúmenes, etcétera,
gigantescos, requerían sistemas de nitrógeno líquido para mantener fríos los sensores. Y en los últimos años eso evolucionó y como veremos existen disponibles sensores que permiten hacer cosas que hace muy pocos años, cuando digo muy pocos años hablo de menos de 10 años, 10 años eran impensables. Básicamente con dispositivos de microcircuitos, con chips. Y están basados en las leyes de la termodinámica que todos conocemos, que siempre nos preguntamos cuándo le íbamos a poder dar alguna utilidad práctica concreta en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Y básicamente la emisión de un cuerpo que tiene cierta temperatura, la emisión de energía debido a la temperatura que posee, está regido básicamente por la ley de Planck, a partir de la cual se... ¿Pero eso fue un aviso para mí? No, sí. Básicamente a partir de la ley de Planck, a partir de la cual se deducen otras leyes, por ejemplo la ley de Stefan Boltzmann. Lo que dice la ley de Planck, yo no sé si... ¿Mi cursor se ve? Sí. Bien. Lo que dice la ley de Planck es que la densidad de energía que se emite, que un cuerpo emite a cierta longitud de onda, es una función que depende de la temperatura del cuerpo. Lo interesante es que esta función es como una campana, no es una campana de Gauss exactamente, pero es una cosa que tiene un pico. Es decir, que la energía que se emite es en un rango estrecho de longitudes de onda y está centrada a cierta frecuencia que depende de la temperatura. Es lo que conocemos como temperatura de color y lo que en las lamparitas nos aparece de atrás, que decimos, ¿y esto qué quiere decir? 3000 grados Kelvin o 800 grados Kelvin. La otra cosa, que si uno integra esta ecuación, puede obtener la energía total emitida. Esto quiere decir que la energía total emitida es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, si uno tiene un dispositivo microscópico en el cual está enfocado un objeto que tenemos delante, y ahí concentramos toda la energía que recibimos de ese objeto, esa energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y esto es lo que se utiliza para medir la temperatura. Hoy eso se produce con microcircuitos que son denominados microvolómetros. El volómetro es el medidor de energía radiada, ¿verdad? Entonces se hacen arreglos de píxeles, cuyo objeto, acá se proyecta la imagen a través de un lente, y en cada uno de estos microsensores detecta la temperatura en un punto determinado. Pero presenta problemas prácticos muy severos, tiene procesos de fabricación poco reportados, son secretos de fábrica, las recetas de cómo cada fábrica produce sus chips, y el nuestro simplemente, a modo de curiosidad, está basado en una sustancia que es el óxido de vanadio. ¿Cómo se hace la medición? Bueno, se posee una cámara térmica que enfoca a un grupo de personas, se obtienen imágenes como esta que está acá, que simplemente están en pocos niveles de color, y los puntos más altos en el rostro de temperatura están cerca del punto lagrimal, digamos. No sé, los médicos corríjanme cómo se llama esto, el punto por donde nos salen las lágrimas, digamos. Esa es la región de más alta temperatura en la cara. Entonces, las cámaras apuntan a los grupos de personas que están ingresando y de la cual queremos hacer el screening, y se obtienen imágenes de este tipo y se detectan los puntos de alta temperatura, y eso nos da una idea bastante precisa de la temperatura de la cara, que está muy estrechamente vinculada a la temperatura del cuerpo. ¿Cómo es la arquitectura de la solución que propusimos? Bueno, una computadora a la cual está conectada una cámara de
de estas radiométricas, estas cámaras que miden la radiación térmica, y una cámara en espectro visible. Lo que se hace es usar la imagen obtenida en la cámara de espectro visible para hacer el reconocimiento de las caras, aparearlo con la imagen térmica y hacer ahí la detección de la temperatura de cada cara. El sistema acá está en pruebas, físicamente como se ve es así. Este es el sistema de 2 cámaras que construimos. Esta es la computadora, y normalmente está sobre un trípode. Hay otro dispositivo más que no está puesto acá, que es un objeto de calibración, porque estas cosas son muy sensibles, hay que calibrarlas, y entonces normalmente nosotros ponemos un objeto de temperatura conocida que emite, irradia como un cuerpo negro, es decir, un cuerpo que irradia toda la energía que nos da la ley de Planck, que no estaba en esta prueba, y esta es la computadora, es un laptop que está, en el cual está corriendo con sistema operativo Ubuntu, y básicamente programamos en Python 3. Me están llamando por teléfono, eso es lo que tienen las reuniones de Zoom. Pero no, acá, ¿no? Te está llamando a tu teléfono. ¿Eh? ¿Ese es tu teléfono o eso es alguna otra cosa que no...? No, es el mío, estaban está, llamando, está. no podía colgar, perdón. Bien. Entonces, espera un segundito. Sí, no, está bien. Diseño mecánico, diseñamos la carcasa, diseñamos el grupo físico, digamos, donde están las 2 cámaras, la caja, digamos, el gabinete donde están las 2 cámaras y está la instalación. Este es el dibujo en 3D, esto lo imprimimos en impresora 3D, y acá se ve cómo queda, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante, y acá se ve cómo quedan las 2 cámaras instaladas. Una es la térmica, es esta de acá, y otra es la cámara infrarroja, perdón, la cámara de luz visible. Bien. ¿Cómo se ve el resultado de una de estas detecciones? Esta no está calibrada, digamos, no está puesta la referencia de temperatura ni calibramos la cámara. Simplemente, a modo de ejemplo de la imagen que se obtiene con una cámara térmica, acá está la detección del rostro, y se mide que en los puntos de alta temperatura lo que hay es 33.7 grados centígrados, lo que nosotros interpretamos como 33.7 grados centígrados, que obviamente la temperatura en el rostro es menor que la temperatura en el cuerpo, pero esto no está calibrado. Seguramente la temperatura en el rostro debe estar en 34,5, 35 grados, algo por el estilo. ¿Cómo funciona el apareamiento? Bueno, fíjense, esta es una imagen de... Estos son los autores del trabajo, 2 de los autores del trabajo, que se prestaron como conejillo de India para probar los algoritmos. En la cámara de luz visible se hace el reconocimiento facial, y en la cámara térmica se detecta la temperatura de cada una de las caras, y se despliega en la imagen las temperaturas, de modo que el operador pueda verlo. Esto es a modo de ejemplo, porque durante la operación no aparecen las 2 imágenes, aparece solo una, que es la imagen visible, porque es lo que puede ser útil para el operador, en fin, para ponerse en contacto con la persona que presenta una temperatura más alta, etc. Ahora, hay que alinear las 2 cámaras. ¿Y cómo se alinean? Bueno, con
Este es un dispositivo muy sencillo, son unas resistencias pegadas en la pared, y así emiten en luz visible, y así se ve en infrarrojo. Entonces, es muy fácil ajustar una rotomotesia, por ejemplo, es decir, una transformación del plano de uno en otro para hacer el apareamiento de las imágenes. El usuario puede definir si hay o no patrón de temperatura, si suena o no alarma, etc. Fabricamos 2 dispositivos y uno para pruebas. Y queremos acá agradecer, bueno, a CSIC, al espacio interdisciplinario y a la Fundación Manuel Pérez, que nos apoyaron durante el proceso de diseño y fabricación de esto. Es todo por mi parte. Bien, bueno, tenemos espacio para algunas preguntas. Así, una que se me surgió muy, muy, muy sencilla, ¿no? Muy, habías comentado de los lagrimales y ahora estaba mirando un muchacho, uno de los estudiantes que tenía lentes y claramente se notaba que tenía una temperatura, digamos que de alguna manera no se veía a nivel de los lagrimales, digamos, la temperatura precisamente, ¿no? En la foto que mostrabas ahí que parecía un extraterrestre. Hay que sacarse los lentes para medirse la temperatura, me imagino. Sí, efectivamente, uno aprende a ver cosas a las cuales no le presta atención habitualmente, ¿no? Por ejemplo, esto de los lentes, ¿no? Evidentemente el vidrio filtra la radiación infrarroja. Claro. Entonces, es por eso que la cantidad de energía que llega a la cámara es menor, y para la cámara ese cuerpo tiene menor temperatura. Entonces, los lentes tienen que ser retirados en el momento de medir de esta manera la temperatura. De todos modos, fíjense, esto no está calibrado, ¿no? 31,2, 32,5. De todos modos, a partir del resto de la cara y del cuello se obtiene bastante bien la temperatura. ¿Y la distancia me imagino que debe jugar un rol ahí o es una casualidad nomás que ese No, grado? la distancia juega un rol. No quise abundar con más gráficas, porque todo esto llevó, no sé, pero por lo menos un centenar de experimentos. Entre ellos, medir la distribución de la temperatura medida en función de la distancia. Y entonces uno encuentra que al aumentar la distancia, la temperatura medida decae. Y decae, a ver si tengo... Puedo mostrar uno de los... ¿Ahí cambio de imagen? No, seguís con la presentación, creo. Bien, entonces déjenme compartir otra pantalla. ¿Ven ahí? Sí. Bien, esto es uno de los experimentos que es la temperatura medida en función de la distancia. Bien. Y eso no son caras. Ese experimento lo hicimos con agua a temperatura conocida, que calentamos, agitamos para tener una especie de reactor uniformemente agitado. Y elegimos el agua porque una cosa muy importante es la emisividad que tienen los cuerpos. Es decir, cuánto de la energía que la ley de Planck me dice que puedo emitir, qué porcentaje de esa energía realmente la emito. La ley de Planck lo establece para el cuerpo negro, que tiene emisividad 1. Y todos los cuerpos, todas las superficies se miden respecto al cuerpo negro.
Y el agua tiene casi MSIDEA 1, entonces la usamos como patrón de calibración. Y la razón de que cambie con la distancia es doble. Por un lado, bueno, cuando los objetos son muy pequeños, la energía se proyecta no cubriendo todo un píxel, sino una parte del píxel. Entonces, ahí hay una pérdida dramática. Pero si no, lo que hay también son pérdidas en el aire, es decir, que uno parte de esa energía la está usando para calentar aire. Entonces, a mayor distancia, menos energía radiada incide en la superficie. Bien, bien. Bueno, tenemos algunas manos levantadas. A ver, vamos a darle paso a Alicia. Hola, bueno, me parece re interesante lo que acabas de presentar, Rafael, está buenísimo. Y me surge una duda que es la duda que siempre me surge cuando entro a un supermercado, porque de alguna manera, ¿no? O cuando entro a todos lugares donde, en realidad yo siempre pienso, claro, yo hablo desde mi formación, que es la medicina. Entonces yo siempre pienso, acá, ¿qué es importante detectar? Es importante detectar a alguien que tenga fiebre. Es decir, a mí la cara no me interesa menos que esté por arriba de 37 grados, por decirlo de alguna manera. Entonces, en realidad, siempre me pregunté, y justo encuentro a alguien a quien se lo puedo preguntar, y es, ¿hay algún tipo de validación? Quiero decirte, el estándar de oro para medir la fiebre posiblemente sea el termómetro electrónico. Antes era el termómetro de mercurio, los termómetros de mercurio no se usan más, digamos el termómetro electrónico. En todas estas experiencias que ustedes han hecho, ¿en algún momento validaron cuánto tiene esta persona de temperatura en la cara y a la misma persona en el mismo momento medirle la temperatura? Porque eso es una forma también de calibrar, ¿no? Esa es mi pregunta. La respuesta a eso es algo que hay que hacer, pero en el marco de la urgencia no lo hicimos. Sí, claro, me imagino. Entonces, de hecho, tenemos firmado un acuerdo con el Hospital de Clínicas de poner esto en la puerta del Hospital de Clínicas y dedicar a alguien a medir además la temperatura de las personas, porque claro, es un esfuerzo adicional muy grande. Entonces, en su momento esto era muy costoso del punto de vista del recurso humano para hacer el experimento. Entonces, nos basamos básicamente en la literatura y punto, en la literatura, y quedó pendiente esa validación que entiendo lo que dices, es importantísima. Básicamente es medir dos cosas. Una es la diferencia de temperaturas entre la temperatura corporal, o por lo menos la temperatura axilar, y la temperatura que se puede registrar en el rostro, en los lagrimales o en el resto del rostro. Nosotros partimos de la base de que había una diferencia de temperatura, no me acuerdo ahora cuánto es, que está reportada en experimentos que han hecho otros, y nos basamos en esos experimentos para por lo menos tener equipos disponibles y saber, bueno, si en Uruguay se necesitan muchos más equipos, sabemos cómo fabricar. Perfecto. Y muy bien, muchas 3. gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Franco Simini. No te oímos, Franco. Franco, estás muteado. A ver si ahora sí. Recién me habilitaron para desmutearme porque estaba trancado por el host. Y bueno, en realidad mi pregunta, antes que nada, felicitaciones, Rafael. Mi pregunta está enrabada con la de Alicia, porque por un lado, claro, al estar nosotros inmersos en un entorno interdisciplinario como es el hospital, la parte de validación es
no digo inmediata, pero es la que se hace después de esa fase que describió Rafael, que es la más difícil, la más conceptualmente desafiante. Y entonces, claro, lo que viene ahora son el ajuste de la curva, el ajuste de esa calibración que decía Rafael, que no es, o sea, que está al alcance de la mano. Pero en realidad mi pregunta para Rafael es, ¿a cuánto estaría este prototipo, más allá, asumiendo que haya 6 meses para ajustar la curva exactamente y validar y calibrar el instrumento, ¿a cuánto está de transformarse en un emprendimiento? O sea, ¿qué es lo que le faltaría, o capaz que no le falta nada, al conjunto de documentos para tratar de seducir a una empresa para que tome los planos, firme un acuerdo de transferencia tecnológica y empiece a producirlo? Porque Yo diría, aparentemente está resuelto. De repente unos 6 meses de trabajo, de hacer esos procedimientos de calibración, validación. Estás muteado otra vez, Franco. Ah, sí. No sé cómo se hace para desmutear, definitivamente no es lo mío. A ver si ahora me escuchan. Sí, estoy tratando de desmutear, pero se ve que tengo fama de parlanchín, entonces una vez que me callo no quieren... El Zoom tiene una función ahí de reconocimiento. Seguro. Detección de parlanchines, digamos. Exacto. Pero no es verdad, en realidad escucho mucho. Más allá de los 6 meses, desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a especificación de componentes, costeo, y en segundo lugar, te perdimos. Están buscando empresas, si están haciendo la búsqueda de una empresa para entregar esto, como buscando empresas para hacer la transferencia tecnológica de este equipo. No, todavía no, porque te digo que, a ver, lo de la pandemia fue muy duro. Entonces, en simultánea con este equipo estábamos desarrollando 2 o 3 equipos más, de la nada. Y en particular, por la urgencia nos concentramos en oxigenoterapia de alto flujo, que estuvo en operación en CTI durante meses. Entonces, hubo que tener esos equipos disponibles, aquellos equipos salvaban vidas. Entonces, simplemente administramos las fuerzas que teníamos para hacerlo lo más urgente. Pero sí, me parece que las preguntas que haces van en la dirección de lo que tendríamos que estar pensando, es decir, cómo usamos esto para convertirlo en objetos. Enrabado a esa pregunta, Rafael, te hago la siguiente. ¿Le ves otra aplicación o tenés otra perspectiva, digamos, de uso de esto mismo? Porque me imagino que la temperatura puede tener otros usos. No sé si lo has pensado o te has focalizado específicamente en esto. Nosotros habíamos desarrollado drones inteligentes, es decir, fabricamos desde cero, diseñamos desde cero la mecánica, la parte eléctrica, la electrónica, la programación, la inteligencia de drones autónomos, y en particular una serie que se llama Termodrón, ya vamos en la tercera generación, Termodrón 3, que lo que hace es relevamiento térmico de territorio, de terreno, pensando en detectar incendios, detecta personas, animales, tiene algunos chiches, es decir, lo pusimos a torear contra personas con palos que trataban de atacarlo, digamos, a ver que también era la capacidad de sensado y respuesta, y efectivamente esquivaba a los objetos. Bueno, esa es una de defensa también, de alguna manera. No, eso era para esquivar objetos que aparecieran, árboles. No, pensé que estaba siendo atacado o simulando un ataque.
para probar eso lo atacábamos nosotros. Sí, interesante, interesante. Pero no porque fuera para Sí, fines de objetivo. defensa. Claro. Era para ver si tenía capacidad de respuesta, ¿cómo se dice? Agilidad, etc. Bien, bien. Y sobre terreno, que es lo mismo tierra que agua, da lo mismo, mide indistintamente, no tiene limitaciones. Bueno, no. A ver, nosotros usábamos cámaras termográficas por radiometría, como esta, pero el proceso era bien distinto. Primero, no hacíamos apareamiento entre imágenes visibles y térmicas. Era distinto, era detectar puntos de muy alta temperatura, tipo incendios, u objetos que pudieran ser personas, animales que estuvieran perdidos, ese tipo de cosas. Nada más. Esto otro es mucho más específico, incluso la interfaz hombre-máquina, que permite setear o desetear alarmas, cambiar la calibración, poner o no poner referencia de temperatura adelante. Y una interfaz hombre-máquina pensada para que un operario pueda estar cerca de un screening automático, digamos. Bien. Bien, bien. Se me ocurre que un uso posible también para esto podría ser en la detección de enfermedades en animales que están en recintos, digamos, no sé, criaderos, ¿no? Básicamente, o mismo un tambo, capaz que pueda ser un elemento de detección temprana de algún tipo de patología para el consiguiente confinamiento de los animales, ¿no? Eso, no sé, se me ocurre podría tener una utilidad por ese lado también. Pudiera ser, sí. Pero bueno, bien. No sé si tenemos más preguntas, nos está faltando una presentación, pero bueno, creo que ya pasó el tiempo de espera, ¿no? No creo que vaya a aparecer Adriana en este momento. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. No sé, Horacio, sobre tu presentación, si querés aumentar un poco profundizar un poco en el futuro, cómo ves bueno, un poco en función de lo que comentábamos hoy, de los trabas que tuvieron, de qué función pueden tener en eso que comentaba después Eduardo Campos sobre la necesidad a veces de contar con un servicio y tener, no sé, de alguna manera avales del Ministerio de Salud Pública para que la recuperación de equipos sea viable, porque es cierto que el ministerio tiene determinadas reglas de juego que si no pasan por un proveedor, el fabricante original, etcétera, los equipos ya tienen que dejar de ser utilizados, y no sé si tiene algo pensado al respecto para tratar de habilitar esa otra vía. A ver si te habilitamos. Hacer la pregunta y no habilitarte es muy bueno, porque a ver si puedo yo, o si no el administrador. A Horacio Venturino, por favor. Bueno, hola. Con respecto a tu pregunta, a mí me parece que es muy difícil que el Ministerio de Salud Pública modifique sus reglas, que son de alcance nacional y que abarcan a todos los servicios que atienden equipos médicos. Pero de todas maneras era algo con lo que sabíamos que íbamos a tener que lidiar, porque era imposible que un grupo formado entre una situación especial, heterodoxo, en conformación, en nivel y en orígenes, pudiera cumplir en el tiempo especificado con lo que exige salud pública. Y creo que aún en una potencial situación futura, creo difícil que podamos hacerlo. Lo más que se puede hacer es coordinar previamente con los distribuidores para obtener mayor colaboración por parte de ellos, los distribuidores nacionales.
En muchos casos, muchos no. Asistimos básicamente 4 marcas, una de ellas fue totalmente mayoritaria, y no contamos en ese caso con el apoyo del distribuidor nacional, probablemente porque trataba de protegerse de situaciones legales que pudieran darse a partir de que alguien tocara los equipos de su marca. Es entendible, pero un poquito de solidaridad hubiera venido bien. Claro, entiendo que muchas veces estos equipos, digamos, a la hora de conseguir repuestos, no necesariamente no necesariamente va a la misma marca original, sino que va al proveedor de esa marca, porque todos estos equipos en general tienen, digamos, múltiples proveedores, ¿no? En general son ensamblajes que hacen al final. No sé si eso lo No. exploraron para evitar a ese proveedor en particular. O, En este caso no es así. Cada marca de respirador fabrica, y que pasa con la electrónica en general actual, cada fabricante fabrica sus partes y piensa en el periodo postventa, tratando de que haya una rentabilidad postventa, por lo tanto se utiliza su parte de repuesto o su parte. Cada vez es menos posible comprar componentes localmente y reparar con ellos. Tuvimos algunos casos y lo hicimos, pero cada vez es más difícil y uno necesita el repuesto original. Sí, sí, eso claramente es una estrategia también comercial, ¿no? Porque en definitiva ya no depende de la obsolescencia programada de un equipo, sino la discontinuidad del mantenimiento del equipo por parte del proveedor. Eso hace que bueno, uno como proveedor, como distribuidor o como usuario no tiene claro en general hasta cuándo puede tener la disponibilidad de los repuestos y el mantenimiento, ¿no? Eso complejiza un poco el tema. Así es. Bien. Bueno, creo que si no hay más preguntas, vamos terminando por acá o comentarios. No sé si alguien más quería comentar algo adicional. Si no, le damos por liquidada a las presentaciones orales de esta sesión. Bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos. Pasen bien.